Hemos pasado por el conmemorativo 24 de mayo, la batalla de Pichincha, en el cual hoy queremos hablar sobre el tema. Esta batalla ocurrió el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, cerca de Quito. Este encuentro ocurrió en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericanas. Este enfrentó al ejército independentista unido bajo el mando del general de brigada, aún este no ostentaba el título de mariscal, el venezolano Antonio José de Sucre, conformado por una división de la Gran Colombia, la división de la Gran Colombia actual actual Ecuador, y otra división peruana bajo el mando de Andrés de Santa Cruz, este coronel del ejército del Perú, contra el ejército realista comandado por el comandante Melchor Aymerich. La derrota de las fuerzas españolas condujo a la liberación de Quito y aseguró la anexión de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito, también conocida como la Presidencia de Quito, a la Gran Colombia, y de la jurisdicción administrativa colombiana. Finalmente emergió lo que hoy conocemos como la República del Ecuador. Los antecedentes a esto, podemos decir que se podría afirmar que la campaña militar por la independencia de Quito como tal se inició el 9 de octubre de 1820, cuando la ciudad puerto de Guayaquil proclamó su independencia de España, después de una rápida y casi incruenta revuelta contra la guarnición local. Los líderes de la revuelta, una combinación de oficiales peruanos del regimiento Granaderos de la Reserva del Cusco, que formaban la guarnición de la ciudad, y venezolanos del ejército colonial, junto con intelectuales locales y patriotas, formaron un consejo de gobierno y un ejército con el propósito de defender la ciudad y extender el movimiento independentista a otras provincias de la presidencia de Quito. Para entonces, el curso de las guerras de independencia en América del Sur había cambiado en contra de España. La victoria de Simón Bolívar en la batalla de Boyacá aseguraba la independencia del virreinato de Nueva Granada, mientras que en el sur José de San Martín, tras haber desembarcado con su ejército en la costa peruana en septiembre de 1820, iniciaba la campaña para la independencia del virreinato del Perú. Las primeras campañas en la Real Audiencia de Quito, estos primeros movimientos empezaron en 1809 con la rebelión de los criollos contra el dominio español, conocida como el primer grito de independencia americana, aunque hay otros precursores como Eugenio Espejo, sabio criollo de origen mestizo, que lanzó las primeras proclamas por escrito en la publicación El Nuevo Luciano de Quito. Los sublevados formaron una junta de gobierno provisional el día 10 de agosto de 1809 en Quito, sublevando el poder español y gobernándose autónomamente. Sin embargo, los participantes acabaron siendo encarcelados y asesinados en la matanza de aquel 2 de agosto de 1810. Este capítulo de la historia ecuatoriana fue tomado como ejemplo en el inicio de varios procesos libertarios de América Latina. En esta fecha, los sublevados propugnaban el liderazgo de una junta autónoma de gobierno, cambiar las autoridades de Quito y manteniendo su autonomía utilizando la estrategia de las máscaras de Fernando VII, que consistía en jurar una falsa lealtad al cautivo rey Fernando VII con el fin de mantener su autonomía. La historiografía del Ecuador como tal considera este proceso como el primer grito de independencia hispanoamericana y el inicio del proceso de emancipación de la región, terminado
el dominio, terminando así el dominio de francés y con la negativa del rey de España, Fernando VII, de acatar la Constitución de Cádiz. Se desencadenaron aquí una oleada de movimientos independentistas en la América española. En 1820, tras la independencia de Guayaquil, el gobierno independiente de Guayaquil formó un ejército de hombres locales y en noviembre lo envió hacia la región Sierra con el propósito de sumar adeptos a la causa independentista. Tras algunos éxitos iniciales como la declaración de independencia de Cuenca el 3 de noviembre de 1820, los independentistas sufrieron una grave derrota ante el ejército realista en la batalla de Huaychi, cerca de Ambato, que les obligó a regresar a las regiones costeras. Informado San Martín de la declaratoria esta de independencia de Guayaquil por medio de José de Villamil y a fin de apoyar en la defensa y su seguridad de Guayaquil, decide enviar una comisión de emisarios formada por el secretario de Guerra y Marina Tomás Guido y al general Toribio de Luzuriaga, jefe de su Estado Mayor, junto con pertrechos y 115 rifles que Villamil desembarca en la goleta Alcance el día 20 de noviembre de 1820. Luzuriaga fue nombrado o es nombrado comandante militar de la provincia, siendo su prioridad organizar las defensas externas, para lo cual reafirma un batallón al mando Villamil a fin de contener el contraataque de los realistas en Babahoyo. El 30 de diciembre se firma el Pacto de Protección y Mutuo Auxilio de 11 artículos, a través del cual la provincia de Guayaquil se pone bajo la protección del general en jefe del Ejército Libertador del Perú y con ello su total sumisión militar, pero manteniendo su derecho a definir libremente luego de las guerras a integrarse al estado que más les convenga, ya sea Perú o la Gran Colombia. Sin embargo, en febrero de 1821, Bolívar, quien para entonces era presidente de la República de Colombia, coadyuvado desde Santa Fe por el vicepresidente Francisco de Paula Santander, envía como adelantado al general José Mírez con el escuadrón Guías de Colombia como ayuda a Guayaquil, junto con la promesa del envío de miles de rifles, pertrechos y refuerzos, y a su vez ir imponiendo sus condiciones. En mayo del mismo año, el general de brigada Antonio José de Sucre, comandante en jefe de la División Sur del Ejército colombiano y el subordinado mayor de mayor confianza de Bolívar, arribó a Guayaquil con 2 batallones experimentados. Él debía asumir la dirección del ejército patriota y empezar las operaciones con miras a la liberación de la ciudad de Quito y todo el territorio de la Real Audiencia de Quito. El objetivo político de Bolívar era incorporar todas las provincias de la Real Audiencia, incluyendo Guayaquil, a Colombia, pero en Colombia muchos de sus ciudadanos tenían mayores lazos y simpatías por Perú, mas no así por Colombia. El avance de Sucre a través de los Andes empezaría en julio de 1821, al igual que en la primera campaña. Tras tener algunos éxitos iniciales, Sucre fue vencido por el ejército realista el día 12 de septiembre, coincidentemente en el mismo lugar donde ocurrió la anterior batalla, el de Huachi. Esta segunda campaña terminaría con un armisticio entre los independentistas y los realistas el día 18 de noviembre de 1821. Algunas referencias. Tomado de Salvat Editores de Historia del Ecuador, volumen 5, Salvat Editores, Quito, 1980. Enrique Ayala Mora, Nueva Historia del Ecuador, volumen 6, Corporación Editora Nacional. Bencomo Barris Héctor, 1995, Batalla de Ayacucho, dirección
Multimedia de Historia Venezuela, Caracas, Fundación Polar. Y sigo. Su planificación. De vuelta en Guayaquil, el general Sucre concluyó que la mejor estrategia para la próxima campaña sería evitar cualquier intento de avanzar directamente hacia Quito vía Guaranda, en favor de un avance indirecto, marchándose primero hasta Cuenca antes de redirigirse hacia el norte, a través de los Andes, en dirección a Quito. Este plan ofrecería numerosas ventajas. Al recapturar Cuenca, se podría impedir las comunicaciones entre Quito y Lima y le permitiría a Sucre esperar por los refuerzos que para entonces San Martín le había prometido enviar desde Perú. Además, un progresivo avance desde la costa y ascensión a través de las montañas le permitiría a su ejército una gradual adaptación a los efectos fisiológicos del cambio de altitud. Pero, fundamentalmente era la única forma de evitar un combate directo en condiciones desfavorables con las fuerzas realistas que venían de Quito. Para enero de 1822, Sucre ya había organizado la nueva campaña. Su ejército constaba de aproximadamente 1.700 hombres, entre veteranos de sus campañas anteriores y nuevos reclutas, y había hombres de las tierras llanas de la provincia de Guayaquil y voluntarios que provenían de la sierra, como el héroe cuencano Abdón Calderón, cuyo padre había muerto heroicamente en 1812, defendiendo al estado de Quito. Los dos contingentes pronto fueron organizados como el batallón Yaguachi. También había soldados neogranadinos y venezolanos enviados por Bolívar, unos cuantos oficiales y soldados españoles que habían cambiado de bando, un batallón entero de voluntarios británicos e incluso unos cuantos irlandeses y franceses. El 18 de enero el ejército patriota se dirigió a Machala en el llano. El 9 de febrero, tras haber cruzado los Andes, Sucre entró en el pueblo de Saraguro, donde su ejército se juntó con los 1.600 hombres de la división peruana, enviados por San Martín, al mando del coronel Andrés de Santa Cruz. Esta fuerza de expedición auxiliar de Santa Cruz a Quito estaba conformada en su mayoría por reclutas peruanos. Existían también chilenos, argentinos y alto peruanos bolivianos. Tenía también oficiales argentinos, entre los que destacaban Félix Olazábal, ambos de infantería, y Antonio Sánchez de caballería, y un escuadrón del regimiento de granaderos a caballo de los Andes argentino, al mando de Juan Lavalle. Al enfrentar esta fuerza multinacional de alrededor de 3.000 hombres, el destacamento realista de caballería de unos 900 hombres que defendía Cuenca se retiró hacia el norte, siendo perseguido a la distancia por la caballería patriota. Cuenca fue entonces recapturada el día 21 de febrero de 1822 sin que se disparara un solo tiro. Durante marzo y abril, los realistas continuaron marchando hacia el norte, logrando con éxito evitar enfrentarse con la caballería patriota. Sin embargo, el 21 de abril se produjo un feroz encuentro entre las fuerzas de caballería en Tapi, cerca de Riobamba. Al final del día, los realistas nuevamente se han retirado, mientras que el ejército principal de Sucre procedió a capturar a Riobamba, quedándose ahí hasta el 28 antes de reanudar su viaje hacia Quito. Su acercamiento con esta ciudad, el 2 de mayo de 1822, la fuerza principal de Sucre había alcanzado la ciudad de Latacunga, 90 kilómetros al sur de Quito. Ahí Sucre procedió a reorganizar sus tropas, sumando voluntarios de los pueblos cercanos, mientras se esperaba refuerzos, en especial el batallón Alto Magdalena de Colombia, y nuevos informes de inteligencia sobre el paradero del ejército realista. Mientras tanto,
Aymerich alistó los puntos de resistencia y posiciones de artillería en los principales pasos montañosos que dirigirían a Quito. Sucre, empeñado en evitar un enfrentamiento frontal en terreno desfavorable, decidió alcanzar paralelamente a los flancos de las posiciones realistas, marchando por las laderas del volcán Cotopaxi para así poder llegar al valle de los Chillos en la retaguardia de las posiciones defensivas realistas. El 14 de mayo del ejército realista, incluyendo las intenciones de Sucre, comenzó a replegarse, llegando a Quito el 16. 2 días después, y tras una muy difícil marcha, el ejército de Sucre ocupó Sangolquí, siendo recibidos por Rosa de Montúfar en la hacienda Chillo Compañía, misma que había heredado de su padre, el marqués de Selva Alegre. Las maniobras finales. En la madrugada del 23 de mayo de 1822, el ejército patriota, conformado por 2.971 hombres, empezó a encender por las laderas del volcán Pichincha. En la vanguardia estarían 200 colombianos de Alto Magdalena, seguidos por el ejército principal de Sucre. En la retaguardia estaban los británicos de Albion, protegiendo el tren de municiones. A pesar del enorme esfuerzo de las tropas, el avance por las laderas del volcán fue más lento de lo que se esperaba, y la llovizna que cayó durante la noche convirtió los senderos en ciénegas. Cuando amaneció, para consternación de Sucre, el ejército no había logrado un avance significativo, hallándose literalmente a mitad de camino, a 3.500 metros sobre el nivel del mar y a la vista de los centinelas realistas en Quito, a las 8 en punto. Ansioso por el lento avance de Albion y con sus tropas exhaustas y afectadas por la altitud, Sucre ordena a su ejército detener el avance para descansar, pidiendo a sus oficiales ocultar sus batallones como mejor pudieran. Envió parte del batallón Cazadores de la Paya del Paya en una labor de reconocimiento, seguidos por el Trujillo, un batallón peruano. Una hora y media después, repentinamente los hombres del Paya fueron golpeados por una descarga bien apuntada de mosquetes. Esta acción dio inicio a la batalla. El desarrollo de la batalla como tal. Cuando amaneció, los centinelas posicionados cerca de Quito avistaron a las tropas patriotas ascendiendo por las laderas del Pichincha. Aymerich, entonces, consciente de la intención de Sucre de flaquearlo por medio del ascenso al volcán, ordenó a su ejército en 1894 hombres ascender la montaña lo más pronto posible para enfrentar ahí a Sucre. Al haberse encontrado en un campo de batalla tan improbable, ambos comandantes no tuvieron otra opción más que enviar gradualmente sus tropas a la batalla. Existía poco espacio para maniobrar en las empinadas laderas del Pichincha, entre profundos barrancos y densos matorrales. Los hombres del Paya, tras recuperarse de la conmoción inicial, se reposicionaron bajo el fuego enemigo, esperando la llegada del batallón Trujillo. Sucre, esperando que los españoles estarían más cansados de que sus tropas propias, que los españoles estén más cansados que sus propias tropas, envió también al batallón Yaguachi, conformado por ecuatorianos. Este batallón Alto Magdalena trató de hacer un movimiento de flanqueo, pero sin éxito, el terreno no se lo permitió. Por eso mismo, pronto, los batallones Paya, Trujillo y Yaguachi, batallones patriotas, sufrieron muchas bajas y con pocas municiones comenzaron a replegarse. Para entonces, el destino de la batalla para los patriotas parecería depender del Albión, que transportaba las municiones tan necesarias, y sin embargo
se desconocía su paradero. A medida que el tiempo pasaba, los realistas parecerían ganar el control de la batalla. El otro batallón peruano, Piura, fue obligado a retroceder. En medio de la desesperación, a los hombres de reserva del batallón Paya se les ordenó cargar contra el enemigo con sus bayonetas. Ambos bandos sufrieron grandes bajas, pero la situación más o menos se estabilizó para los patriotas. A pesar de esto, Aymerich, como parte de su estrategia durante el ascenso al Pichincha, separó de su fuerza principal al batallón Aragón, ordenándole avanzar hasta la cúspide del volcán para así luego atacar a los patriotas por la retaguardia, rompiendo sus líneas en el momento indicado. El Aragón era el mejor batallón del ejército realista y este estaba conformado por veteranos españoles que habían actuado tanto en la guerra de la independencia española como en otras batallas en América del Sur, y en ese momento se hallaba sobre los patriotas y listos para atacar. Afortunadamente para ellos, para los patriotas, cuando el Aragón estaba por cargar sobre la alicaída línea patriota, fue detenido en seco por el Albión, que entró inesperadamente en la batalla. Resulta que este Albión consiguió avanzar a una posición más alta que la de los españoles, y pronto el Magdalena se unió a la batalla y el Aragón, tras sufrir fuertes bajas, se desintegró. Entonces el Magdalena avanzó hasta la línea patriota para reemplazar al Paya y cargó contra la línea realista, que terminaría por romperse. El sacrificio de Abdón Calderón en este capítulo, la batalla de Pichincha, fue el escenario del sacrificio por la patria de uno de los más destacados de la época. Héroes ecuatorianos, el cuencano de 17 años, vean. Calderón, quien fue hijo del coronel cubano Francisco Calderón, defensor del estado de Quito, de 1812, vivía en Guayaquil y se enlistó en las tropas del origen ecuatoriano que combatieron en la batalla. Calderón, a pesar de haber recibido 4 heridas de bala, prefirió permanecer inmóvil en la línea de fuego, alentando a todo su batallón y levantando incansablemente lo que es hoy en día la bandera celeste y blanco de la ciudad de Guayaquil. Al terminar el feroz combate, fue trasladado a Quito, donde él murió al cabo de 14 días. El día 7 de junio de 1822, Antonio José de Sucre, en su escueto parte de la batalla de Pichincha, fechado 28 de mayo de aquel año, dice: hago una particular memoria de la conducta del teniente Calderón, que, habiendo recibido sucesivamente 4 heridas, no quiso retirarse del combate. Probablemente moriría, pero el gobierno de la República sabrá compensar a la familia los servicios de este oficial heroico. Cuando Simón Bolívar llegó a Quito y se enteró de estos hechos, ascendió póstumamente a Calderón al grado de capitán, y el decreto que su sueldo fuera entregado a su madre. La compañía del batallón Yaguachi, a la que perteneció Calderón, no tendría capitán, y en las revistas, al mencionarse su nombre, la tropa habría de contestar: murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones. La tradición se mantiene hasta la actualidad en el ejército ecuatoriano, pues al pasar lista a los batallones de caballería se nombra a Calderón tal como dispuso Bolívar. En la obra Leyendas del tiempo heroico del escritor Manuel Calle se narra la muerte de Calderón con una serie de hipérboles, destacando que pese a las graves heridas sufridas en las 4 extremidades, se negó a abandonar el campo de batalla. Un jovencito de apenas 17 años.
La capitulación de Quito a las 12 del día, un sol resplandeciente, los soldados de las libertades en la cima de Pichincha, a más de 3000 metros de altura, dieron el grito de victoria. La victoria fue de Sucre, la cual fue completada con la capitulación que el jefe patriota concedió al mariscal Aymerich el 25 de mayo del mismo año. 2. El fortín del Panecillo serviría de puesto de mando de los españoles, quienes inclusive hicieron fuego de artillería contra los patriotas que habían ascendido la falda del cercano volcán Pichincha al ser derrotados. Los españoles se refugiaron en el fortín Sucre. Para evitar este sangriento asalto al emblemático cerro, envió un emisario de Aymerich para que capitulara, cosa que el capitán general español aceptó. Según el acta de capitulación dictada el 25 de mayo de 1822, los españoles, a eso de las 2 de la tarde, 14 horas de ese día, arriaron su bandera y entregaron sus armas al ejército de la Gran Colombia en una ceremonia especial que tuvo lugar en el puente del Fortín Colonial. De esta manera, en la cima del Panecillo tuvo lugar el acta final del Imperio Español en Ecuador. La fortaleza permitiría vigilar el norte y sur, por lo que estaba provista de cañones. Al caer el fuerte en manos del Ejército Libertador de la Gran Colombia, en 1822 se tomaron a los españoles 14 piezas de artillería. Con las operaciones cuyas acciones finales se produjeron en las faldas de Pichincha y en la ciudad de Quito, Sucre decidió a su favor la vacilante y delicada situación de Guayaquil, dando libertad al territorio que conforma hoy en día la República del Ecuador y facilitó su incorporación a la Gran Colombia. El 18 de junio de ese año, Bolívar le asciende al general de división y lo nombra intendente del departamento de Quito. Este día, durante la entrada triunfal del Libertador a la Plaza de la Independencia de Quito, una mujer que le arroja desde un balcón, el suyo, una corona de laurel al rostro, lo que esto llama vivamente la atención de Bolívar, y esta mujer era Manuela Sáenz, quien participó también en las luchas de la independencia y sería nombrada como coronela por Bolívar, que la convirtió en su posterior amante y la llamó la Libertadora del Libertador. Al frente de los destinos del Ecuador desarrolla una positiva obra de progreso. Funda la Corte de Justicia de Cuenca y en Quito el primer periódico republicano de la época, El Monitor. El Monitor instala en esta ciudad la sociedad económica de su actividad personal. Es buena prueba que el 6 de septiembre de 1822 expidió y firmó en Quito 52 comunicaciones, interesado por la educación, y se puede afirmar que en Cuenca halló 7 escuelas y dejó 20. Mientras tanto, en Guayaquil, luego de la batalla a los pocos días llegaría la noticia a Guayaquil, siendo esta celebrada por los cabildantes y autoridades máxima del gobierno provisorio. Esta fue plasmada en el principal y único medio de comunicación oficial del gobierno, que era el Patriota de Guayaquil, publicándose lo siguiente en conmemoración a la victoria conseguida por las tropas de varias nacionalidades, entre ellas la de la guayaquileña. El Patriota de Guayaquil, del sábado 15 de junio de 1822, la Junta Superior de Gobierno dice: conciudadanos, las Fuerzas Unidas del Perú, Colombia y Guayaquil han roto al fin las pesadas cadenas que arrastraban nuestros hermanos en la segunda capital de los incas, y aunque los tiranos ya habían afianzado en los enormes montes y profundas quebradas de aquel país, ellas han sido deshechas a la presencia de los hijos de la libertad. Las aguas de la Plata, Magdalena, Rímac y Guayaquil
se reunieron, formaron un torrente que, escalando el Pichincha, ahogaron en su falda a la tiranía. Estas aguas han hecho reflorecer el árbol de la libertad, regando el 25 de mayo a la hermosa Quito, y confirmado que la aurora del 9 de octubre que rayó en nuestro horizonte fue la aurora del brillante día en que la libertad, con aire majestuoso, debía pasearse sobre la orgullosa cima de los Andes. Guayaquileños, cuando nos propusimos ser libres, no podíamos dejar gemir en la opresión a los pueblos que nos rodeaban. La empresa era grandiosa y los tiranos miraron con desdén nuestro noble arrojo. Ellos creyeron que vuestra sangre, que 3 veces corrió en Huachi y Tanizawa, debilitaría y extinguiría la llama de vuestro amor patrio. Pero se hizo más viva, y mientras vuestros hijos, hermanos y amigos corrieron a las armas, doblamos los esfuerzos y todos nuestros recursos fueron empleados para conducir en nuestro auxilio a los hijos de la inmortal Colombia. Guayaquileños, Quito es ya libre y vuestros votos estarían cumplidos. La providencia se lleva por la mano al templo de la paz a recoger los frutos de vuestra constancia y de vuestros sacrificios. Llenaremos la página que nos toca en los fastos de la historia americana y cumpliremos los grandes destinos a que estamos llamados. Y por último, en vuestra sola felicidad está el premio de las fatigas que hemos sufrido por la patria, bajo los auspicios de la libertad y con la protección de los grandes estados que nos rodean. Se abre una carrera inmensa a la prosperidad de este hermoso y rico pueblo, que sería llamado por todas las naciones de la tierra la estrella de Occidente. Guayaquil, junio 9 del 1822. Olmedo Jimena Roca. Los resultados, a pesar de que en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericana, la batalla de Pichincha figura como un conflicto menor, tanto en términos de su duración como del número de combatientes, sus consecuencias fueron bastante significativas. El 24 de mayo de 1822, Sucre entró con su ejército en la ciudad de Quito, donde aceptó la rendición de todas las tropas españolas establecidas en el territorio que el gobierno de Colombia llamaba Departamento de Quito, al considerarlo como parte integral de la República de Colombia desde su creación el 17 de diciembre de 1819. Asimismo, cuando Sucre recapturó Cuenca el 21 de febrero, obtuvo de su consejo local un decreto en el cual se proclamaba la integración de su ciudad y provincia de la República de Colombia. Entonces, con esta rendición de Quito, que a su vez puso fin a la resistencia realista en la provincia norteña de Pasto, Bolívar pudo entrar en la ciudad el 16 de junio de 1822 con sus tropas. Entre el entusiasmo general de la población, la antigua provincia de Quito fue incorporada a la República de Colombia. Sin embargo, Guayaquil aún no decidía su futuro, pero con la llegada de Bolívar a la ciudad de Puerto con su ejército gran colombiano, el 11 de julio, este desconoce a la Junta Local de Gobierno y proclama forzosamente, bajo presión, la incorporación de Guayaquil a la Gran Colombia. Es bajo este escenario en que se viene a dar la entrevista de Guayaquil entre los dos grandes libertadores sudamericanos, Bolívar y San Martín, el 26 y 27 de julio de 1822, para determinar cómo se cerraría la guerra de independencia a fin de terminar con la aún fuerte presencia de fuerzas realistas en Perú. 8 años después, en 1830, las provincias del departamento sur de la Gran Colombia, Quito, Guayaquil y Cuenca, se separarían para formar un nuevo país que tomaría por nombre República del Ecuador.